Los 7 desafíos sagrados que todo empático debe enfrentar para la curación divina del ALMA en el corazón de San Miguel, donde la bruma de la mañana se entrelaza con el aroma del incienso. Una joven llamada Ana lucha con su fe. Desde los recuerdos dorados de su infancia hasta la reciente pérdida de su madre, su alma resuena con una música de dolor y devoción. Ana ha sido un faro en su comunidad, una devota de San Benito, un espíritu que ilumina los rincones más oscuros de la vida de los demás. Sin embargo, en su hora más oscura, se encuentra al borde de la duda, haciendo eco a cada oración y canción durante las festividades de su querido santo. Cada amén parece un lamento, cada gloria suena como un susurro de su tristeza, mientras las luces de las velas parpadean, sus compañeros de oración se unen en un coro de fe, pero Ana siente la fulgurante carga de su propia incredulidad. ¿Acaso tengo derecho a orar por otros si en mi corazón la oscuridad crece?, se pregunta. Pero las torres de la iglesia resuenan con su nombre, y ella sabe que su dolor es un eco que puede ser sanador. Sin embargo, no todos sonríen con comprensión. Algunos murmuran sobre su debilidad, sobre su incapacidad para ser un pilar de fuerza. De repente, un amigo de la infancia se le acerca, sus ojos brillan con un destello de esperanza. Le habla de un retiro espiritual en un convento cercano, un lugar conocido por sus milagros. Ana siente que el llamado de su corazón se intensifica y, a pesar del miedo a lo que dirán, se inscribe. El tiempo es ahora, se repite. Sin embargo, en el camino hacia el convento, los fantasmas de su pasado parecen seguirla. La búsqueda de la sanación propia es un viaje lleno de sombras. ¿Cómo puede pedir consuelo si no se siente merecedora de él? El convento, un refugio rodeado de montañas, ofrece una atmósfera serena. Dentro de sus muros, el silencio parece hablar. Mientras los monjes recitan oraciones antiguas, Ana escucha un murmullo celestial, resonando entre su pecho. Pero el amor que siente se enfrenta al sacrificio, debe dejar ir su dolor, no solo por ella, sino por quienes la rodean, noche tras noche, mientras los ecos de la fe la abrazan. Ana se da cuenta de que el camino de la transformación está lleno de pruebas. Con cada testimonio que escucha, confronta el miedo a la persecución por su fe. En una capilla oscura, mientras reza en soledad, el resplandor de una luz divina la envuelve, su corazón se expande, como si una corriente de amor puro la inundara. San Benito, ayúdame, clama con fervor, y en ese instante, siente que una presencia la rodea. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, pero el murmullo eterno de sus dudas regresa. Las sombras de la resistencia fluyen dentro del convento, su comunidad, de la que siempre ha formado parte, parece aferrarse a tradiciones que limitan su deseo de ayudar. Ana observa y su corazón se llena de resistencia. Es en la capilla, bajo el brillo de un candil, donde finalmente decidió que su espíritu merece el consuelo que anhela. La luz de San Benito brilla frente a ella. ¿Qué sucederá cuando finalmente se enfrente a estos desafíos sagrados? ¿Podrá la fe que ha sostenido a otros sostenerla a ella? La respuesta se cierne en el aire, como una promesa divina que aún espera ser revelada. El aire envuelto en la fragancia de la madera y la cera de las velas parece susurrar secretos a Ana. Su corazón late con fuerza mientras los monjes continúan su canto, creando una atmósfera que transforma el tiempo en un instante eterno. Mientras su dolor se enfrenta a las voces de la comunidad, empieza a reconocer que esa lucha interna es el primer desafío sagrado, aceptar su vulnerabilidad. Con cada respiración que toma, le resulta más claro que ser empática no significa estar siempre fuerte. El primer día del retiro se convierte en una visión profunda. Las historias compartidas invaden el lugar, como corrientes de un río sereno. Sin embargo, en el fondo de esas palabras de aliento, Ana siente el eco de su propia batalla. Una mujer mayor, con un rostro surcado por la experiencia, narra cómo la pérdida la había devastado, pero también cómo había renacido.
En sus ojos, Ana ve la chispita de una esperanza que empieza a encenderse dentro de ella. Tal vez su duelo pueda ser también un puente hacia la sanación de otros. Esa noche, tras las oraciones, se sienta a solas en la capilla. La luz de las velas proyecta sombras danzantes en las paredes, y su alma se siente simultáneamente ligera y pesada. Con una determinación renovada, levanta la mirada al crucifijo y susurra: ¿realmente puedo ser sanada si abro mi corazón al dolor de otros? En ese momento, un rayo de luz parece filtrarse a través de la ventana, como si él mismo le respondiera. Dando pasos hacia la piscina de su ardiente deseo, Ana se siente atraída por el segundo desafío sagrado, la invitación de la entrega. Con cada lágrima que cae, experimenta una limpiadora liberación. Si comparto mi sufrimiento, ¿no se convertirá en un puente hacia la luz? Se siente liberada y, sin embargo, llena de una expectativa no dicha. Los días avanzan y Ana comienza a crear lazos con las otras personas en el retiro. Durante una noche tranquila, comparten la historia de su vida, sus dolores y sus alegrías. Ana se atreve a abrir su corazón, dice en voz alta lo que había mantenido guardado. Perdí a mi madre y siento que he perdido mi fe. Un silencio profundo llena el espacio. Un amigo, cuyo rostro brilla con la dulzura de la comprensión, le dice: la fe se alimenta del dolor, Ana. Cuando compartimos nuestras cargas, las llevamos juntas, esa revelación resuena en su ser. La transformación está ocurriendo. En el tercer día, mientras se sienta frente al altar, siente cómo su dolor se transforma en una poderosa herramienta de conexión. Cada vez que siente la tentación de retirarse, recuerda a aquellos que la rodean, todos luchando con sus propias batallas. Y en ese reconocimiento, encuentra el valor para continuar su senda. Las oraciones en el convento se sienten como un batir de alas en su corazón. Cada amén reverbera como una afirmación de su regreso. No solo está aquí para sanar, sino también para ser un canal de sanación. Pasó de ser la luz que guía a ser la que también es guiada, y de repente, se da cuenta que el camino de la compasión comienza en el interior, pero aún queda un cuarto desafío que no ha enfrentado: la verdad de lo que ha vivido. ¿Podrá abrazar su historia y ofrecerla como un regalo a Dios? A medida que la luna llena brilla sobre el convento, Ana siente que la respuesta está muy cerca. En el silencio de la noche, una pregunta surge en su corazón, poderosa como una tormenta: ¿puede su fragilidad convertirse en su mayor fortaleza? El eco de esas palabras se disipa en el aire. Mientras el viento juega con las velas, Ana sabe que un nuevo despertar la está esperando. ¿Qué revelación vendrá a su encuentro en su búsqueda de la curación divina? Ana se levanta al amanecer, su corazón palpita con una mezcla de ansias y temor. La brisa fresca de la mañana parece decirle que hoy es un día especial. Con cada paso que da hacia la capilla, siente la invitación de lo sagrado llenando el aire. Las velas aún titilan, sus luces danzan como si fueran ángeles susurrando promesas de renovación. Un canto suave resuena en su interior, un recordatorio de que la verdad debe enfrentarse con valentía. Al entrar a la capilla, ve a los demás participantes, sus rostros reflejan la misma mezcla de esperanza y dolor. Todos están allí por una razón: para llegar a un lugar de sanación que aún no conocen bien. Hoy, el desafío sagrado que les queda por enfrentar es la verdad. Una verdad que, aunque aterradora, es liberadora. El silencio se apodera del espacio y, al mirar hacia el altar, Ana siente que cada espejo de esos rostros está frente a ella, mostrándole su propia historia. Los monjes inician sus cantos, y las notas elevadas parecen abrir el cielo, creando un puente entre lo humano y lo divino. Ana se siente parte de un todo, de una comunidad donde las lágrimas y risas son un solo río de vida. En este entorno, con la luz del sol colándose por las ventanas, ella sabe hacer frente a lo que más teme: compartir su verdad. Ana se pone de pie, su voz temblando pero firme. Hoy, quiero contarles algo que he guardado en mi corazón por mucho tiempo. Sus palabras flotan en el aire cargadas de emoción. Mientras su historia se despliega, los momentos de profunda tristeza y desolación se entrelazan con destellos de luz que la llevaron aquí. Perdí a mi madre y sentí que el vacío se tragó mi fe. Cada sílaba se siente como un ladrillo que ante sus ojos se empieza a desmoronar. Los murmullos de comprensión surgen entre los demás. La mujer mayor,
que antes había compartido su dolor, ahora le sostiene la mirada con calidez. Ana, no estás sola. Tu luz brilla aún en la oscuridad. Sus palabras la envuelven, y Ana siente que la vulnerabilidad es el hilo que teje la humanidad. Igual que el cielo tras la tormenta, los momentos de verdad pueden ser los más hermosos. Al abrazar nuestra historia, encontramos la fortaleza que no sabíamos que teníamos, dice un hombre con una voz fuerte, como si su fe se manifestara a través de cada palabra. Ana respira hondo, el peso en su pecho parece aligerarse. Podía sentir sus barreras desmoronándose, y el amor de la comunidad la abraza en un cálido manto. A medida que compartían, Ana se da cuenta de que cada historia estaba interenlazada. En los relatos de los demás, hallaba ecos de su propio sufrimiento. Las risas florecieron entre las lágrimas, y la sanación se convirtió en una danza de abrazos y palabras llenas de amor. Esta verdad compartida era una revelación divina que comprometía sus corazones. El dolor se transformó en un lazo de hermandad, y la fragilidad, en un soporte potente. Con el sol comenzando a caer sobre el horizonte, Ana siente la presencia de algo mayor, un llamado a vivir su verdad. Con cada declaración, su corazón abría una puerta hacia el futuro. Pero en el fondo, dentro de ese espacio sagrado, aborda una nueva pregunta: ¿qué sucede cuando nuestras verdades se convierten en acciones? Mientras esos pensamientos flotan en el aire, una sensación de anticipación crece. Ella sabe que el camino hacia la sanación va más allá de compartir. ¿Podrá transformar todo lo que ha aprendido en un acto de servicio hacia otros que sufren? La luna comienza a brillar en el cielo, y Ana se queda observando cómo las estrellas empiezan a asomarse, cada una simbolizando una nueva oportunidad. El próximo desafío sagrado está a punto de ser revelado. ¿Estará Ana lista para tomar el paso de la acción y descubrir lo que significa realmente vivir en la verdad? El aire nocturno envolvía la capilla con un manto de paz. Las velas temblorosas aún iluminaban el espacio, creando sombras que danzaban en las paredes como si espíritus amistosos estuvieran escuchando. Ana se encontraba sumida en sus pensamientos, cada uno de ellos un eco del profundo viaje que había comenzado. La noche estaba cargada de preguntas, y su corazón latía con la necesidad de dar un paso hacia algo más grande. Mientras el último susurro del canto se desvanecía, un anciano de rostro sereno se levantó frente a los presentes. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz firme y envolvente, hoy hemos reconocido nuestras verdades. Ahora, el alma nos llama a actuar. Ana se sintió tocada al escuchar la frase "el alma nos llama". Era como si esa simple oración encapsulara sus anhelos más profundos. La idea de que su verdad podía transformarse en acción resonaba dentro de ella, como un tambor vibrante preparando su cuerpo para la danza. Hoy enfrentaremos el primer desafío sagrado, continuó el anciano, el desafío de la compasión. Con cada palabra, Ana sentía que algo se despertaba dentro de ella. La compasión no era solo un sentimiento, era un llamado a abrazar el sufrimiento ajeno, a hacerse uno con el dolor que los demás llevaban en sus corazones. La mujer mayor que le había sonreído a Ana durante su primer testimonio se puso de pie. Hay tantos a nuestro alrededor que sufren en silencio, dijo, mirando a cada persona a los ojos. Nosotros podemos ser la luz en su oscuridad, el consuelo en su dolor. Este es nuestro momento para actuar. Ana sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en su experiencia de dolor como una plataforma desde donde podía ayudar a otros. Tal vez su pérdida podía convertirse en un puente hacia la sanación de aquellos que lidiaban con duelos similares. Se inundó de ideas, memorias de personas que había visto sufriendo a su alrededor. En cada rostro, una historia que podía aliviar. El anciano entonces les instó a cerrar los ojos. Vive esta pregunta en tu corazón: ¿cómo puedes ser compasivo hoy? A través de la acción, y no solo de las palabras. El silencio se instaló en la capilla como un abrazo. Ana sintió una ola de energía que le recorría el cuerpo. Las imágenes de sus amigos y familiares atravesando tiempos difíciles venían a su mente. ¿Y si compensara este dolor haciéndome presente para ellos?, pensó. De repente, se sintió impulsada a actuar. Ya no deseaba dejar que el miedo a su propia vulnerabilidad la detuviera. El anciano finalizó la oración, y la luz de la luna brilló intensamente afuera, bañando la capilla en un resplandor suave.
Este es solo el comienzo. Cada uno de ustedes llevará este primer desafío en el corazón. ¿Qué acciones van a tomar? ¿Qué pasará cuando la compasión sea su ifesto de amor? Ana abrió los ojos con determinación. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. En su pecho ardía una chispa de esperanza. Se dio cuenta de que el camino no sería fácil. Había cicatrices que curar y pasos que dar. Pero la pregunta continuaba flotando: ¿estaré lista para arriesgarme por el bien de otros? Con ese dilema en su mente, Ana miró hacia el altar. Un nuevo desafío sagrado se asomaba, y ella sabía que la verdadera transformación requeriría valentía. ¿Lograría dar el siguiente paso y descubrir lo que la compasión puede lograr cuando se materializa en acción? La comunidad y sus almas estarían unidas en este viaje, y ella sentía que iba a enfrentarse a un camino lleno de revelaciones. La luna, su faro en la noche, parecía sonreírle al recordar que cada acción cuenta. A la mañana siguiente, Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer se deslizó suavemente por las ventanas de la capilla, envolviendo todo en un cálido resplandor dorado. Ana había pasado la noche en vela, reflexionando sobre las palabras del anciano. La compasión, repetía mentalmente. Era un nuevo amanecer, no solo en el cielo, sino también en su corazón. Se levantó, sintiendo que una energía renovada surcaba cada parte de su ser. La emoción, el temor y la esperanza se entrelazaban mientras se preparaba para enfrentar el día. Un día lleno de oportunidades para actuar, para dejar que la compasión guiara sus pasos. Decidió que se acercaría a su vecina, doña Elena, una mujer mayor que solía contarle historias de su juventud. Desde la muerte de su esposo, la soledad se había convertido en su compañera constante. Ana sintió que la sombra del sufrimiento de doña Elena se asemejaba a la suya. ¿Podría ofrecerle compañía, una luz en su soledad? Con una respiración profunda, se dirigió a la casa de la anciana. Caminaba más rápido de lo habitual, sintiendo como su corazón latía con fuerza, como si deseara saltar y gritar: «Estoy aquí para ti». Al tocar la puerta de doña Elena, sintió que un escalofrío la recorría. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba doña Elena, con su cabello plateado y una sonrisa débil pero genuina. «Ana, querida», dijo, y las arrugas en su rostro parecieron suavizarse. En esos ojos, Ana vio un océano de historias no contadas. Pasaron la tarde juntas, compartiendo recuerdos y risas, y cada momento se sentía como un abrazo cálido del cielo. Ana escuchaba atentamente. Doña Elena hablaba sobre su amado y las noches que disfrutaron juntos. Hablar sobre él parecía traerle paz. Ana dejó que sus propias cicatrices se mezclaran con las de la anciana, y de alguna manera, ambas sentían que el dolor ya no era solo suyo, sino parte de una sanación colectiva. Mientras el sol se ocultaba, una sensación de gratitud inundó a Ana. No solo había dado un paso hacia la compasión, sino que había recibido un regalo: el amor. A la mañana siguiente, sin embargo, un nuevo desafío se presentó ante ella. Un mensaje llegó: su amiga Sofía estaba atravesando una crisis familiar. Las palabras divorcio y conflictos resonaban dolorosamente en su mente. Ana dudó. ¿Estaría dispuesta a cargar con el sufrimiento de Sofía? Esa carga pesaría en sus hombros, y el miedo a no saber cómo ayudarla se instaló en su pecho. ¿Seré capaz de ser para Sofía lo que doña Elena fue para mí?, se preguntó. Era evidente que la compasión no solo necesitaba ser un acto de amor hacia otros, sino también hacia uno misma. Ana comprendió que en este camino, no solo se arriesgaba a abrir su corazón hacia el dolor ajeno, sino también a permitir que otros compartieran su carga. Mientras tanto, el anciano de la capilla parecía ser un faro en su mente. Recordó sus palabras sobre actuar con valentía, y así, con el corazón palpitante, tomó su teléfono para llamar a Sofía. Necesitaba dar ese paso, aunque el temor latiera fuerte. La línea sonó, y el silencio se volvió un compañero en la espera. Ana sabía que al actuar, se abría la puerta a otra oportunidad de sanación. Cada desafío traía consigo una revelación. Podía sentir cómo cada acción resonaba más allá de sí misma, tejiendo una red de amor y apoyo. «Oh, Señor, dame fuerzas para lo que vendrá», susurró en voz baja, sintiendo que cada palabra en sus labios era una ofrenda de esperanza.
Pero justo cuando estaba a punto de presionar llamar, una pregunta reverberó en su interior: ¿realmente estoy lista para entrar en el precioso caos de la vida de Sofía? Las respuestas divinas aún estaban por llegar, pero Ana sabía que el camino hacia el siguiente desafío sagrado apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentar el dolor ajeno sin perderse a sí misma en el proceso? Ana respiró hondo, aferrándose al teléfono como si fuese un salvavidas. La preocupación por Sofía pesaba en su alma, pero también había una chispa de determinación. «Dame el valor, Señor», murmuró sin dejar de mirar por la ventana, donde el sol empezaba a iluminar el horizonte con colores vibrantes. Algo dentro de ella sabía que este momento era crucial, optó por dejar que sus palabras fluyeran, sin una estructura perfecta, solo la verdad cruda de lo que sentía. Así que, finalmente, presionó el botón. La llamada comenzó a sonar. La primera vez, un eco lejano retumbó en su interior. «Ana», dijo Sofía, y el tono de su voz cargó la atmósfera de tristeza y tensión. «Aquí estoy». «Cuéntame, amiga», respondió Ana, notando la forma en que su corazón respondía directo a la angustia de Sofía. A medida que su amiga se abría, compartiendo su batalla interna, Ana sentía el peso del sufrimiento ajeno calar en ella. Sofía hablaba de noches sin dormir, de gritos que retumbaban, de la sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida. Cada palabra era un ladrillo en el corazón de Ana, pero hay algo liberador en ser un oyente empático. Cuando Sofía terminó de hablar, hubo un silencio pesado. Ana supo que había llegado el momento de ofrecer apoyo, de ser un faro en medio de la tormenta. «Amiga, no estás sola. Te acompaño en esto. ¿Quieres que hablemos de lo que podemos hacer juntas?». La emoción le hizo temblar la voz, pero estaba ahí, firme. A veces, todo lo que uno necesita es saber que alguien está dispuesto a estar presente. Sin embargo, a cada instante, Ana sentía que el miedo acechaba. ¿Habría dicho lo correcto? ¿Realmente podría soportar todo el peso del sufrimiento de Sofía? Pero en el fondo de su ser, algo la instigaba a persistir. Esa voz interior, como un suave susurro, le recordaba que el amor podría transformar incluso las cicatrices más profundas. Mientras la conversación avanzaba, algo sorprendente ocurrió. Ana se dio cuenta de que estaba tomando el temor de Sofía, como si existiese una corriente de empatía que unía sus corazones. Cada vez que Sofía hablaba de su dolor, Ana ofrecía palabras de aliento, abrazos virtuales a través de la red telefónica. De ese modo, la amargura del sufrimiento comenzó a atenuarse, como la niebla que se disipa con los primeros rayos de sol. Al final de la conversación, Ana y Sofía lloraron, pero esta vez, no fue solo por la tristeza. Eran lágrimas de desahogo, de liberar un peso que había estado oculto. «Gracias, Ana. No sé qué haría sin ti», dijo Sofía, y Ana sintió que el amor había transformado el miedo en algo hermoso. Cuando colgaron, Ana se sentó en el sillón y se permitió respirar hondo. Allí, en la quietud de la capilla, comprendió un profundo secreto: la compasión no es solo un acto de amor hacia los demás, también es un regalo que nos sanamos a nosotros mismos. Su corazón se llenó de una paz profunda, iluminándolo todo. Mientras se levantaba y miraba por la ventana, el cielo comenzó a oscurecerse, una tormenta se acercaba. Pero ella ya no temía. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, incluso si esto significaba adentrarse aún más en el dolor ajeno. Comprendió una lección esencial: cada conexión es una oportunidad de sanación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, había un eco: «¿Tú, cuál será tu próximo paso?». La pregunta quedó suspendida en el aire, tan palpable como el aroma del incienso que aún flotaba en el lugar. Ana sabía que el viaje apenas comenzaba. Había otro testimonio que la aguardaba: una hermana en el camino que también necesitaba su luz. Pero, ¿resistiría su corazón frente a la marea de sufrimientos que venía? ¿Sería capaz de sostenerse a sí misma mientras ayudaba a otros? La tormenta estaba en camino, y los próximos desafíos asomaban en el horizonte. Ahora era su turno de descubrir la profundidad de la compasión en su propia vida, y la pregunta seguía reverberando: ¿está lista Ana para enfrentar la tempestad y dejar que su luz brille en la oscuridad que la rodea? Con el peso del teléfono aún en sus manos, Ana se quedó mirando al horizonte, donde las nubes oscuras empezaban a ocupar el lugar del sol.
cubriendo la visión que antes la había llenado de esperanza. Aquel cielo reservado para los días limpios se tornaba amenazante, y al igual que el clima, su alma parecía estar en una balanza entre la luz y la sombra. El eco de la conversación con Sofía resonaba en su mente. Habían compartido vulnerabilidad, pero ahora, aquel hilo de conexión la invitaba a explorar su propia lucha. ¿Qué pasaba cuando el dolor que se aliviaba en otros volvía a tocar su puerta? ¿Acaso estaba preparada para servir en tiempos oscuros? En vez de rechazar la incomodidad, Ana caminó lentamente hacia la cómoda de la capilla, donde un viejo cuaderno y una pluma esperaban por ella. La escritura es un refugio, pensó, mientras abría el cuaderno con el corazón latiendo fuerte. Se sentó en el banco de madera, sintiendo la textura que la conectaba con generaciones pasadas, con hermanos y hermanas que también habían buscado respuestas en un papel en blanco. Escribiré mis desafíos, se dijo, con una voz interior que brillaba con firmeza. Trazó el primer título en el papel, Desafío 1, la vulnerabilidad. Al recordar la carga de Sofía, sintió que su propio miedo comenzaba a desenmascararse. Ser empático a veces es abrirse a las heridas de otros y, al mismo tiempo, enfrentar las nuestras, escribió, sintiendo como su pluma danzaba por el papel, liberando cada palabra. El sonido de un trueno retumbó por el aire, pero Ana ya no se sentía asustada. Había una especie de fuerza en su vulnerabilidad, un recordatorio de que no estaba sola. Al continuar, escribió sobre el segundo desafío, Desafío 2, la paz en la tormenta. Sabía que los verdaderos portadores de luz no siempre tienen el camino fácil. La fe se forja en las tormentas, no en las calmas. Con cada palabra, el temor se transformaba en resolución. Las hojas llenas de su escritura comenzaron a llenarse de aire fresco, como si el mismo Espíritu Santo las tocara. Pasó al desafío 3, los límites saludables. No podía ayudar a otros si se dejaba consumir. Debía aprender a decir no cuando el peso se hacía demasiado. Fue en ese instante que un destello en su corazón la llevó a reflexionar sobre su camino. Hay un llamado más allá de mí, supo en un susurro limitado. Los siguientes dos desafíos fluyeron fluidamente. Desafío 4, la paciencia con el tiempo de Dios, y desafío 5, el poder de la oración se estaban grabando en su mente. Comprender que la sanación espiritual no siempre es instantánea era un regalo que necesitaba aceptar. A través de su escritura, Ana abrazaba la idea de que cada paso que daba en fe, era como un ladrillo que construía un camino hacia la paz. Finalizando, se movía entre el papel y el alma, y escribió, Desafío 6, el perdón incluso cuando duele, y desafío 7, la preparación para la bendición. Ana se sintió satisfecha. A cada desafío que documentaba, su corazón se levantaba, y algo en su interior susurraba que estaba exactamente donde debía estar. Mientras la tormenta estallaba afuera, una corriente de paz llenó la habitación. Se dio cuenta de que su viaje no solo era un llamado a ayudar, sino también una invitación a sanar sus propias heridas. Con cada acto de amor, con una sonrisa en sus labios, sintió que una nueva etapa estaba a punto de comenzar, y supo que cada desafío le serviría como escalón en su camino. Pero al cerrar el cuaderno, una inquietud la invadió. ¿Cuál sería el primer paso hacia esta nueva misión de luz? ¿Qué ensayos la esperaban en la oscuridad que se cernía a su alrededor? En su corazón había un nuevo eco. La lucha era clara, pero la salvación también lo era. Con el cielo rugiendo en tempestad y su alma llena de propósito, Ana se preguntó, ¿hasta dónde estaré dispuesta a llegar para llevar esperanza a otros? El viento aullaba afuera, llevando consigo el eco de la tormenta, pero la calidez que rodeaba a Ana era un refugio inquebrantable. Su corazón se había convertido en un faro, iluminando el camino por recorrer. Habiendo cerrado su cuaderno, recordó algo que la maestra de su iglesia decía a menudo: siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Esa frase resonaba con un eco sagrado en su ser. Con una resolución recién encontrada, Ana supo que no podía postergar más su primer paso. Se levantó y caminó hacia la puerta, determinada a salir y buscar cómo podría llevar algo de luz a aquellos que la rodeaban. La llamada en su corazón no solo era suya, pertenecía a la comunidad. Mientras la tormenta relampagueaba, Ana sintió que una fuerza la empujaba a ir más allá de sus temores. Su mente volvió a la conversación con Sofía y la angustia que había sentido su amiga. Si ella puede abrirse a mí, yo también debo ser valiente,
pensó. Salió al exterior, el aire fresco y cargado de agua la abrazó como un viejo amigo. Las calles estaban desiertas, pero su espíritu ardía con propósito. Volvió a pensar en el desafío de los límites saludables. Hoy puedo ofrecer mi apoyo sin perderme en el camino, se repitió, mientras avanzaba por el sendero hacia el hogar de Sofía. Cuando llegó, el sonido de su timbre resonó con un pequeño impulso de ansiedad en su pecho. ¿Y si no sabe cómo aceptar mi ayuda? ¿Y si mis palabras no son las adecuadas? Pero antes que la duda consumiera su impulso, recordó la claridad que había sentido al escribir. Estaba allí para ser un canal de amor, no para buscar una respuesta perfecta. Sofía abrió la puerta en medio de un suspiro. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Ana, y en ese cruce, todo el miedo se disipó. Justo lo que necesitaba, murmuró Sofía, antes de abrirse a los brazos de Ana y ser envuelta en un abrazo cálido que hablaba más que cualquier palabra. Entraron en la sala, donde la luz tenue y los truenos lejanos creaban un ambiente íntimo. Fue allí donde Ana se dio cuenta de que la conexión humana es un verdadero refugio. Quiero que sepas que estoy aquí contigo, comenzó Ana, sintiendo que cada palabra fluyó desde el fondo de su ser. No estás sola en esto, juntas enfrentaremos la tormenta. Mientras las dos compartían su vulnerabilidad, Ana recordó el desafío del perdón. ¿Cuántas veces había frenado su alma por no dejar ir heridas pasadas? En su corazón, una chispa de liberación comenzó a brillar. Hablando con Sofía, sentía que cada carga que se aliviaba en su amiga también la limpiaba a ella. Las risas comenzaron a fluir entre lágrimas, era un aire distinto, un espacio de sanación. Juntas, hacían frente a las tormentas internas que tanto las habían atormentado. El poder de la oración no se hizo esperar. Se unieron en una plegaria, pidiendo la sanación no solo para Sofía, sino también para Ana. Que nuestras almas encuentren paz, susurraron al unísono, mientras el susurro del viento se unía a su clamor. Cuando finalizaron, una calma irradió en la habitación. Ana sintió que por fin estaba en el lugar que necesitaba estar. ¿Pero eran solo el comienzo sus esfuerzos? Aquel encuentro había encendido algo más en ella. En ese momento, la puerta de la capilla, el cuaderno y los desafíos volvieron a su mente. La misión se expandía, y no podía ignorar el llamado que resonaba más allá de Sofía. ¿Cuántas almas están buscando esta misma luz? Se preguntó mientras la tormenta amainaba, insinuando un nuevo amanecer. Con el corazón palpitante, Ana enfrentó un nuevo dilema. ¿Qué pasará si surge otra necesidad? ¿Podré sostenerme en pie mientras ayudo a otros? Era una batalla constante entre luz y sombra. Pero comprendió que, al abrir su corazón y su mente, estaba un paso más cerca de la sanación divina. Así, en medio de la calidez del hogar y la suavidad de la lluvia, ella se preguntó cómo podía convertir ese momento en un testimonio de esperanza. La vida estaba llena de desafíos, sí, pero cada desafío era una oportunidad para crecer. El viaje apenas comenzaba, y ante ella se abría un mundo de posibilidades. Ana cerró los ojos, respiró hondo y se comprometió a no detenerse. La pregunta que la llevaría a su siguiente paso se instaló en su corazón: ¿quién, más allá de Sofía, necesita escuchar nuestra historia y sentir la luz de la amistad? Ana se sentó en el cómodo sofá de Sofía, sintiendo aún la calidez de su abrazo. Las dos mujeres respiraban al unísono, como si la tormenta exterior hubiera sido reemplazada por un espacio de calma y conexión. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Ana sabía que este era solo el primer paso en un viaje mayor. Hay un mundo lleno de almas perdidas, pensó, mientras el sonido de la lluvia caía suavemente contra los cristales. Una idea brotó en su mente, como si un susurro divino estuviera guiando su corazón: debo compartir el poder de la comprensión, de la empatía. Debo ser luz para otros. Ana miró a Sofía, quien todavía parecía procesar la profundidad de su conversación. Los ojos de su amiga reflejaban añoranza, pero también un destello de esperanza. En ese momento, Ana decidió que no solo quería ayudar a Sofía, sino que anhelaba llevar ese mismo amor a más personas. La necesidad de conexión y sanación se hacía palpable en su ser. ¿Sabes qué he estado pensando?, comenzó, desafiándose a sí misma. ¿Qué pasaría si creáramos un grupo de apoyo?
Un lugar donde todos pudieran compartir sus historias, donde la vulnerabilidad no sea un signo de debilidad, sino un acto de coraje. Sofía levantó la vista, sorprendida por la energía que emanaba de Ana. ¿Pero cómo podríamos hacerlo? ¿No es un gran compromiso? Ana sintió una chispa de entusiasmo. Sí, lo es. Pero quizás sea precisamente lo que necesitamos. Podemos entrelazar nuestras historias, nuestras experiencias. Podemos abrir un espacio para más conversaciones, más oraciones, y, quién sabe, podríamos traer sanación a otros en el camino. Las palabras de Ana comenzaron a resonar con la inquietud de Sofía. Y tengo tantas cosas que decir, confesó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo. Siempre he creído que mis luchas eran insignificantes, pero quizás compartirlas puede ayudar a sanar a alguien más. Exactamente eso, respondió Ana con firmeza. Cada historia cuenta. Cada vivencia tiene su propósito. Cuando compartimos, no solo sanamos nosotros, también iluminamos el camino para los que vienen detrás de nosotros. Pronto, la conversación se llenó de ideas. Discusiones sobre un grupo de apoyo, nombres, horarios y lugares resonaban en la sala. La lluvia afuera se convirtió en un trasfondo propicio, como si la naturaleza misma aprobara su deseo de crear un refugio. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de duda se alzó. Ana recordaba sus propios miedos. ¿Qué si mis palabras no son las adecuadas? ¿Y si en lugar de ayudar, incomodo a otros? Pero en el fondo del alma, sabía que cada paso hacia adelante era un acto de fe. La aclamación de los corazones dolidos podría Walworth, reflexionó, aunque un nudo de nerviosismo persistía. Lo importante es ser auténticos, reafirmó Sofía, cargando de fuerza las palabras de Ana. Ser honesta sobre lo que sentimos, sin miedo al juicio. Al final, lo que buscamos es sanación, no perfección. Ambas sintieron que un nuevo fuego se encendía entre ellas, un deseo colectivo de romper barreras y dar voz a aquellos que ya no podían hablar. Aunque la tormenta afuera amenazaba con renovarse, en ese hogar se había levantado un espíritu que desafiaba las sombras. Ana sintió que su misión estaba tomando forma, pero, como siempre, el silencio del corazón trajo consigo un nuevo dilema. ¿Cuántas vidas llevan cicatrices invisibles? ¿Cómo reconocer sus súplicas en medio del ruido del mundo? Mientras la lluvia continuaba, el eco de su nueva determinación reverberaba en la habitación. La luz divina comenzaba a abrirse paso. Sin embargo, Ana sabía que era solo el comienzo. La historia de su comunidad estaba a punto de desplegarse en maneras que nunca había imaginado. ¿Realmente puedo marcar la diferencia? Y si es así, ¿cómo se vería eso?, se cuestionó mientras la mañana se perfilaba con la primera luz del día. Un nuevo amanecer estaba cerca, y Ana estaba lista para recibirlo. El aire en el convento olía a renovación. La brisa que entraba por las ventanas abiertas traía ecos de sueños y esperanzas. Ana miraba a su alrededor, con una mezcla de asombro y gratitud. Las huellas de su viaje espiritual la habían transformado. El camino de la compasión que había comenzado con un abrazo a Sofía se había convertido en un llamado más grande. Pronto, una idea chisporroteante brotó en su mente: ¿y si creamos un grupo de apoyo? La decisión surgió de un lugar profundo dentro de ella. Ana se llenó de valor, recordando cada lágrima compartida con Sofía y cada rayo de luz que había recibido en sus momentos de vulnerabilidad. Juntas, habían reescrito sus historias desde el dolor a la esperanza. Aquel impulso prometía posibilitar que muchos más encontraran su voz en un espacio seguro de amor y comprensión. Esto es lo que debemos hacer, pensó, sintiendo que cada latido de su corazón estaba respaldando su revelación. Al día siguiente, con la luz del sol iluminando su camino, Ana pensó en cómo dar forma a su idea. El grupo de apoyo sería un refugio donde cada historia contada se convertiría en un testimonio de vida. Ana sonrió al imaginar cada encuentro. En esos momentos, las almas podrían entrelazarse, reviviendo el poder de la comunidad y la sanación colectiva. Sin embargo, al dar el primer paso, la sombra de la duda regresó. ¿Y si no puedo sostener este compromiso? ¿Qué pasa si mis palabras no son suficientes? La pregunta giró en su mente mientras caminaba hacia el café de su barrio, un lugar ya familiar para encuentros de amigos y conversaciones sinceras.
Al entrar, su mirada chocó con la de un hombre que estaba sentado solo, con el rostro surcado por líneas de sufrimiento. Aquella escena hizo que su corazón latiera más rápido. En un impulso, se acercó. Hola, soy Ana. ¿Te gustaría hablar? El hombre la miró sorprendido, la fragilidad en su voz reveló su anhelo de ser escuchado. No sé si estoy listo para compartir, respondió con voz temblorosa. Pero Ana, sintiendo la brisa cálida de la compasión, le dijo, no se trata de estar listo. Se trata de encontrar a alguien que escuche, sin juicio ni prisa. Un instante de silencio surcó el aire, luego, de repente, comenzó a hablar. Su historia fluyó, llena de tristeza y pérdida, y cada palabra era un ladrillo que, una vez más, unía sus almas. Ana escuchaba atentamente, mientras los ojos del hombre se iluminaban con cada pausa y suspiros de alivio. Así, en medio de lo inesperado, la semilla del grupo de apoyo empezaba a brotar. La conversación hizo que Ana comprendiera que su propósito estaba tomando forma, ofrecer un lugar donde la vulnerabilidad fuera vista como un regalo, no como una carga. La compasión no solo era un acto hacia otros, sino un hermoso ciclo de sanación, donde el amor se multiplicaba. Los días siguieron, y cada encuentro era un canto de sanación. Ya no era solo Ana y Sofía, otros se unieron. Mujeres y hombres de su comunidad compartían sus historias, mientras Ana se convertía en su guía. En la calidez del café, cada llanto se mezclaba con risas, cada confesión se acompañaba de abrazos. Experimentaron que el dolor y la esperanza podían coexistir. Un encuentro especialmente emotivo ocurrió cuando, bajo la luz tenue del café, una joven llamada Lucía se unió. Con voz entrecortada, compartió su lucha después de perder a su hermano. Ana sintió el dolor resurgir, sintió que esa historia era un eco de su propia pérdida. La ausencia me ha dejado vacía, decía Lucía. En ese momento, Ana se dio cuenta de que, al abrir su corazón y sanar a los demás, también estaba sanando su propio duelo. Estamos aquí, todos juntos, le respondió Ana, sintiendo que cada palabra era un acto de amor. Tu dolor no está solo, y en esta comunidad, tus lágrimas son nuestras lágrimas. Juntas sanaremos. Como un faro de luz, las reuniones comenzaron a expandirse más allá del café. Se celebraron en la iglesia, donde cada encuentro atraía a más personas, cada vez se sentía como algo sagrado. Las historias giraban como danzas de amor y consuelo, formando un tapiz de vivencias compartidas. Ana se sentía llena de gratitud. Había superado sus propios temores y estaba contribuyendo a la transformación de otros. Sin embargo, cada vez que se sentía realizada, nuevas dudas ensombrecían su corazón. ¿Seré capaz de apoyarlo siempre? ¿Qué pasa si alguna vez no tengo las palabras adecuadas? Fue en una de esas noches, mientras las estrellas titilaban en el cielo como promesas, que el anciano del convento la visitó. Ana, tu luz brilla intensamente, y nuestras almas se han entrelazado en este viaje sagrado. Pero recuerda, no hay perfección en la vulnerabilidad. Hay triunfo en la lucha. Sus palabras resonaron en el aire como un canto divino. Lo que importa es que te permitas ser un canal de amor. Aquellas revelaciones fortalecieron su confianza. Tienes razón, pensó Ana. No busco ser perfecta, solo busco ser un faro para aquellos que necesitan luz. Los meses continuaron su curso. Una noche, mientras los participantes compartían sus historias, Ana sintió que un nuevo desafío espiritual la acompañaba. ¿Cómo puedo expandir este amor hacia la comunidad más allá de estas paredes? Esa pregunta la llevó a un propósito grande, uno que podía transformar vidas. La lluvia suave caía afuera, y en su interior, Ana escuchó la respuesta que había estado esperando, a través del servicio: el amor debe cobrar vida. Así, en su ser nació un sueño, un evento comunitario, una semana de sanación que incluyera oración, música y charlas en la plaza del pueblo. Ana visionó a todos reunidos, compartiendo sus historias, las risas llenando el aire, mientras se unían como un solo cuerpo, un solo corazón. Con su corazón latiendo con fervor, Ana se comprometió a hacer que su sueño se hiciera realidad, un evento donde la comunidad podría llevar la sanación a todos aquellos que lo necesitaran. La noticia comenzó a correr. Con cada preparación, el fervor crecía, su comunidad estaba lista para unirse.
Ana estaba lista. Cada duda y cada temor se disiparon a medida que vio cómo otros llegaban para ofrecer su apoyo. El día del evento llegó. Las luces brillaban, la música resonaba, y cada instante era un testimonio de amor y unión. Una y otra vez, las historias se entrelazaban con la luz de la esperanza. Ana se dio cuenta de que cada doliente que se acercaba también tenía una luz que compartir, un tesoro de resiliencia que todos podían abrazar. Al final del día, cuando la luna apareció en el cielo del pueblo, Ana sintió que un ciclo de sanación se había completado. Cada uno de esos corazones estaba unido, celebrando no solo la vida, sino también las sombras que habían enfrentado juntos. Así, Ana comprendió en lo más profundo de su ser que el verdadero camino hacia la sanación era este viaje de amor compartido. No importa cuán oscura parezca la noche, pensó, la luz siempre regresa, especialmente cuando unimos nuestras historias. Su alma se sintió llena de gratitud hacia Dios, hacia el viaje y hacia la comunidad que había iluminado su vida. Mientras compartían el último canto de esa noche, en el aire se sentía la promesa de un nuevo amanecer. Ana sabía que su viaje apenas había comenzado, y estaba lista para el siguiente capítulo. La vida sin duda tiene sus retos, pero al enfrentarlos juntos, se convierten en oportunidades para conectar y florecer. Si estás sintiendo el impulso de unirte y vivir esta historia de amor y sanación, hoy es el día. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.